Ya están bien. Estamos hablando mal de usted, hombre. Bueno, entonces vamos a poner esto más centrado aquí. Bueno, ¿quién empieza? ¿Está bien? ¿Puedo pasar aquí? Ya se puede direccionar el Chicos, yo paso ¿Puedo rápido. pasar? Sí, sí, pasa. Rápido, rápido. Creo que se me lo ahí porque está mal. Centrado así. Aquí sale bien. Aquí va a presentar el doctor Barrios la situación. Primero va. Entonces, que se siente. Ustedes no, digamos, aquí los que están presentes al lado mío son abogados Perdón. de larga data, Permiso. básicamente especialistas en derechos humanos desde hace mucho tiempo. Y son personas que a partir de su defensa de los derechos humanos han logrado un recorrido en los procesos que tienen que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por tanto, el tratado internacional que le es base, que se llama la Convención Americana, el Tratado Internacional de Derechos Humanos, bastante ya antiguo, tiene más de 4 décadas, creo que fue en 1972 que el gobierno del entonces de Colombia lo signó, lo firmó, lo volvió ley de la República, y a partir de la Constitución del 91 se convirtió en parte del bloque de constitucionalidad, como se denomina en el artículo 93 de la Constitución Nacional. No soy yo el que va a explicar pormenorizadamente entonces este tema. Les presento Rafael Barrios, Carlos Daniel, abogados que han estado al frente de la defensa, pues, del entonces alcalde, hoy ciudadano con derechos recortados, Gustavo Petro, digamos. Entonces le cedo la palabra. Sí, mire, un primer contexto es que nosotros presentamos. Entonces, mire, nosotros presentamos en el año 2013, en octubre, un caso ante la Comisión Interamericana en prevención al proceso que venía adelantando la Procuraduría en cabeza del señor Ordóñez contra el ciudadano Gustavo Petro, que era alcalde de Bogotá. El colectivo de abogados José Alvear Restrepo y la asociación Minga y el abogado Daniel Prado presentamos el caso y solicitamos medidas cautelares que fueron concedidas en marzo del 2014, cuando el procurador sancionó, en un rápido estudio del recurso de reposición, menos de un mes, y en vacaciones, reafirmó la sanción de inhabilidad y de destitución al ciudadano Petro. Eso viola el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice en el punto 2 que no se pueden suspender, modificar los derechos políticos sino por sentencia de un juez penal en una causa penal. El procurador ni es un juez penal, ni esto era una causa penal. Por eso se consideraron las medidas cautelares que inicialmente el gobierno no adoptó, pero posteriormente, en acatamiento de una tutela, las restableció al alcalde Petro a su cargo y aceptó el trámite ante la Comisión Interamericana. Esos son los antecedentes, y lo que les va a informar el abogado Rafael Barrios del colectivo de abogados, mi nombre es Carlos Rodríguez Mejía, es lo que ha pasado ayer en la Comisión Interamericana. En el día de ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en sesiones en Panamá, aprobó el informe de admisibilidad, y quiere decir que es la primera etapa sobre el procedimiento que se sigue ante la Comisión. Aquí estamos hablando del caso, de la petición, no de medidas cautelares. Del caso. Y
admitirlo en un tiempo relativamente corto, porque le ha aplicado agilidad al caso, ha aplicado el principio del per saltum, y nosotros, lo importante de esta decisión es que reconoce que el caso es admisible, que no le dio la razón al Estado, que era una cuarta instancia, o que no se habían agotado los recursos internos. Aquí el recurso interno a agotar es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que lleva aproximadamente 2 años. Y ese considera la Comisión que no es un recurso idóneo. Y caracteriza los hechos en este sentido, que ya introdujo el colega Carlos Rodríguez. Uno, que el Estado viola los derechos políticos del alcalde y sus electores. 2, que la legislación colombiana debe adecuarse a la Convención Americana. Es decir, que funcionarios administrativos no pueden sancionar a un funcionario elegido popularmente. Entonces, esto es importante porque aplica el artículo 2. Y además, una copia de la decisión, porque esto es público. Entonces, yo creo que hemos dado un paso adelante en el litigio internacional. Quisiera agregar que esta decisión de la Comisión, cuando pase al fondo, va a afectar no solamente las facultades del procurador, sino de cualquier otra autoridad administrativa, llámese personero, llámese comisión disciplinaria interna, llámese Contraloría, que afecte o restrinja los derechos políticos. Los derechos políticos en la Convención Americana no se pueden suspender nunca, ni siquiera en estados de excepción. Son de la misma naturaleza que el derecho a la vida, que el derecho a la integridad personal, que la protección de la el derecho a la libertad de conciencia y religión. De manera que este es un paso muy importante que enfrenta la persecución política que se viene adelantando contra el ciudadano Petro, que legítimamente aspira por un sector de la población a la presidencia, o puede aspirar a la presidencia de la República en un futuro cercano. Quiero complementar algo. Ustedes se preguntarán qué sigue. La Comisión nos dio a nosotros 4 meses para responder este informe. Nosotros, obviamente, que vamos a seguir en la dirección de agilizar la petición, el trámite del caso. Y hay nuevos hechos sobrevinientes. Aquí no es solo la decisión del procurador por el tema de las basuras. Hay 2 investigaciones más en la Procuraduría contra Gustavo Petro. Además, la Superintendencia de Servicios Públicos también lo ha sancionado por un tema del acueducto, y la Contraloría Distrital le ha impuesto una multa por el tema de Transmilenio, rebaja de las tarifas de 217 millones de pesos, una suma impagable. Pero además, Gustavo Petro hoy no tiene derechos políticos. Entonces, esto va a ser no solo tema del caso, sino que vamos igualmente a solicitar ampliación de medidas cautelares en ese sentido. Hacemos todos. Entramos a las preguntas. Siempre ilustración. Peguémoslo bien. Ahí está grabando. Sí. Bueno, no sé cómo toca que se autorregulen. No autocensuren, sino autorregulen. ¿Quién quiere preguntar algo? Inquietud.
No, pues explicar como en más detalle entonces cómo queda la cosa. ¿Puede aspirar a la presidencia o no? Bueno, el lenguaje no jurídico. Sí, no jurídico, o sea, más, sí. Ese es el problema con mis amigos. Digamos, lo que captamos del informe que admite ya el caso, no simplemente expiden medidas cautelares que siguen vigentes, sino que admite el caso inicialista para lo que llamaríamos popularmente una sentencia, un fallo que es obligatorio para el Estado. Y en esto hay que subrayarlo, a menos que Colombia se quiera salir de la OEA, la carta básica de la OEA en términos de derechos humanos es la Convención Americana. Y a menos que se quiera salir de la OEA, las decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana son obligatorias no solo para el presidente como persona, como funcionario, sino para la totalidad del Estado en sus tres ramas. Es decir, es obligatoria para el Congreso de la República, es obligatoria para el Poder Judicial, es obligatoria obviamente para el Poder Ejecutivo y el Presidente, y entre sus funcionarios el Contralor Distrital, que es funcionario de la rama ejecutiva del Poder Público de Colombia, para ponerlo en términos concretos, y para el Procurador, independientemente de cómo se llame. Entonces, los fallos de la Corte y de la Comisión Interamericana son obligatorios. Cuando se admite el caso, entra a la fase en donde se va a expedir un fallo en el corto plazo, no en el largo, no dentro de 7 años, no dentro de 10 años, sino ya, para el año entrante, inclusive antes de que pase el primer semestre, porque nosotros no vamos a ocupar el tiempo que nos dan de respuesta en la medida en que nos allanamos a las conclusiones que ahí en ese texto, que ustedes podrán leer detenidamente, se explica. Ahora, en ese texto lo que se está diciendo, palabras más, palabras menos, es que el Estado colombiano viola derechos humanos al acostumbrarse y al expedir normas que pueden ser de ley, como el Código Disciplinario, que permiten quitarle derechos políticos a cualquier ciudadano o ciudadana por parte de funcionarios administrativos. El Contralor es uno, el Procurador es otro, y en esa medida lo que está diciendo la Comisión Interamericana es que el Estado colombiano viola derechos humanos. ¿A quiénes? Pues en este caso particular, ¿sí?, por quitarme los derechos políticos. Los derechos políticos son parte de los derechos humanos. Y la Convención Americana, a la cual obedecemos y hace parte de la Constitución de Colombia, explícitamente dice que solo se podrán quitar derechos políticos para cualquier Estado miembro, a cualquier ciudadano, si hay una sentencia judicial de juez penal. Alcalde y exalcalde Petro nunca ha tenido una sentencia judicial de juez penal. Y en esa medida, ¿por qué se me han quitado mis derechos políticos? Pues en virtud de una decisión de funcionario administrativo, en este caso el procurador Ordóñez, o el que ustedes conocen más recientemente, el Contralor Granados, que no son juez penal y por tanto no podrían quitarme mis derechos políticos. Están violando, como representantes del Estado que son, mis derechos humanos. Eso es lo que dice este informe de la comisión que admite el caso. ¿Se apresta a qué? Se apresta a fallar, fallo que será obligatorio para todo el Estado colombiano
en el sentido que se tienen que cambiar las normas y se tienen que anular los fallos o decisiones administrativas que le han quitado los derechos políticos al ciudadano costarricense y a los demás hombres y mujeres que han pasado por esta misma circunstancia sin que medie ningún tipo de sentencia judicial de juez penal. Ese, digamos, creo en concreto el tema. Nosotros le solicitamos al presidente de la República como jefe del Estado, dado que no solamente se comprometió a respetar las medidas cautelares ex post, que fui destituido arbitrariamente durante un mes, sino que debe modificar las normas que existen en nuestra legislación que controvierten la Convención Americana. Esas normas están básicamente centradas en el Código Disciplinario actual, sobre la cual se permite que a través de multa se le quiten derechos políticos a la ciudadanía, o hay también que un funcionario administrativo como el procurador pueda quitar derechos políticos a cualquier ciudadano de Colombia sin mediar sentencia judicial de juez penal. Doctor Respecto a la pregunta, yo quisiera aclarar algo. y el Si hay nombre, por favor, muchas completo. posibilidades, Daniel Prado, de que sea candidato a la presidencia. ¿Por qué razón? Porque las sanciones que hasta el momento tiene él son sanciones de carácter disciplinario que están prohibidas por la Convención. En este momento lo está cobijando una medida cautelar que tiene que ver con la sanción de la Procuraduría en el tema de basuras. Se va a pedir la ampliación a las otras sanciones que tiene y en esa medida quedarían suspendidas porque tienen la misma razón. Entonces en ese momento va a ser candidato a la presidencia. Bueno, pues, yo quería, porque hay siempre sale, del ciudadano del común siempre sale una reacción ante este tipo de procesos. Y es que el ciudadano del común a veces dice, ¿cómo así? Entonces que a Petro no se le puede investigar por ser Petro. No es eso. No es eso, no es que un procurador no pueda investigar un funcionario que sea alcalde o cualquier otro funcionario, un contralor no puede hacer investigaciones de tipo fiscal alrededor de la alcaldía de Bogotá, por ejemplo. No. Lo que no les está permitido es quitar derechos políticos. ¿Ya? Es decir, perfectamente podría haber una multa, ¿sí? Pero la multa no puede quitar los derechos políticos. Con la excusa de la multa no se pueden quitar derechos políticos. Los derechos políticos solo pueden ser recortados por un juez penal. Entonces esto es para aclarar un poco este tipo de Y recuerden ustedes que la facultad de inhabilitar no está en la Constitución, está en la ley. En la Constitución no autorizan al procurador ni a nadie a inhabilitar por derechos políticos. Una pregunta para el doctor Petro y para uno de los abogados. El hecho de la admisibilidad, como ustedes le llaman, y si van a hacer la petición de que se extienda a los proveedores de medidas cautelares, ¿ya eso lo habilita para poder lanzarse otra vez a la arena política, o qué viene ahí? Desde el punto de vista constitucional yo estoy habilitado. Okay. Ahora, el Estado reconoce esa habilidad, llamémoslo así, políticas que debería tener, no la reconoce. Entonces, aquí se trata de llevarlo a que reconozcan los derechos políticos, en la medida que ningún juez penal los ha quitado. Si quieren, no sé si esté RCN aquí, que son mis directos amigos y compañeros, RCN se ha, digamos, vuelto experto en el tema, ¿cómo se llama este señor? López Mendoza, venezolano, el preso. Leopoldo López Mendoza, que está preso en Caracas.
El caso Leopoldo López es, digamos, muy conocido internacionalmente, básicamente porque un contralor en Venezuela le puso una multa siendo el alcalde del Chacao, creo, y con la excusa de la multa se le impidió inscribirse como candidato presidencial. Alguien dirá, eso es en Venezuela, eso no es en Colombia, pero fíjense ustedes cómo es de exactamente el mismo caso que corresponde al de Petro. Un contralor pone una multa y con la excusa de la multa le impiden inscribirse a la candidatura presidencial en Venezuela. Él pone su caso en la Comisión Interamericana, a todo este procedimiento surte y llega una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es obligatoria no solamente para Venezuela sino para Colombia y todos los países miembros de la OEA. Esa sentencia dice lo que acabamos de subrayar: el ciudadano Leopoldo López Mendoza tiene sus derechos políticos porque ningún funcionario administrativo, en ese caso el contralor, a través de una multa le puede cercenar sus derechos. Se llama la sentencia López Mendoza. Es obligatoria para Colombia. ¿Por qué entonces un contralor a través de una multa le quita los derechos políticos al posible candidato presidencial Petro? Aquí sería entonces la intención que defina la Corte Interamericana y no pagar la multa, porque No, ¿cómo sería la cosa? pago o no pago la multa es un asunto diferente. Ajá. La No excusa es la multa para inhabilita. quitarle sus derechos políticos. ¿Sí? Ustedes no inhabilitan. Ok. ¿Sí? La sentencia Leopoldo López Mendoza es obligatoria para Colombia. Si Colombia, a través de alguno de sus funcionarios, decidiera impedir mi inscripción o incluso mi aceptación a un cargo, cualquiera que fuese, ni siquiera por elección popular, por el hecho de que un contralor me puso una multa, está violando explícitamente mis derechos humanos y el tratado internacional que hace parte de la Constitución de Colombia, que es la Convención Americana. Eso es lo que está escrito en este documento. Es volver explícita esa violación ya dictada por un organismo pues, interamericano, la Comisión Interamericana, la vuelve explícita. Efectivamente se está violando a través de normas los derechos políticos del ciudadano Petro. Y entra, una vez se escucha al Estado colombiano, a través de su canciller, a la fase del fallo que es obligatorio. Es diferente a las medidas cautelares que no fueron, Pues las medidas dijeron que cautelares no eran eran vinculantes. preventivas, no, sí eran vinculantes. Sí eran vinculantes. Lo que Pues pasa es que el no aceptaban. presidente Santos decidió violar la Convención Americana al negarlas. Pero entonces podría tal vez argumentar lo mismo con... No, pero- No, Sí. con esto no puede porque, primero, están explícitas en la Convención Americana, que es, como ha señalado el doctor Gustavo Petro, parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Hay dos clases de bloque de constitucionalidad: aquellas normas que no son suspendibles nunca, el derecho a la vida, la personalidad jurídica, la integridad personal, la libertad de conciencia y religión, y los derechos políticos no se pueden suspender nunca. Eso hace parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, es decir, ingresan al ordenamiento interno con la misma jerarquía de la Constitución. Cuando si el presidente no acoge esto, estaría cometiendo una violación de la Constitución y por lo tanto podría incurrir en un delito, él o cualquier otro funcionario que no cumpla la Constitución. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido con las medidas cautelares? Las medidas cautelares al comienzo el gobierno no las acató, luego un juez de tutela le ordenó acatarlas y las acató, y el gobierno reconoció ante la Comisión Interamericana que las iba a cumplir, porque a pesar de que esa decisión del juez de tutela luego fue
revocada por la Corte Suprema, el alcalde Petro siguió en el ejercicio de la alcaldía. Es decir, el gobierno rectificó y acogió lo que le corresponde del tratado. Pero aquí estamos hablando es de un caso que tiene como fin una decisión que la ley 288, entre otras, reconoce como obligatoria. Por eso, cuando hay una decisión de la Comisión Interamericana, se puede ejecutar por la vía de la acción contenciosa administrativa directamente, sin necesidad de pasar por otra vía. Pregunta para el doctor Petro. Con esta, para todos, ¿esta admisibilidad ya usted se puede inscribir o hay que esperar el trámite que se surta en la comisión? ¿O cómo sería? Supongamos que mañana hubiera algún tipo de inscripción, ¿cierto? Que yo me fuera a inscribir. No existiría norma alguna que impida mi inscripción. Existiría alguna norma que, una vez elegido, si fuese elegido, y podría decir que impide mi posesión. Pero esa norma ya es inconstitucional. Es decir, el funcionario que esgrimiendo esa norma, dado las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quisiera impedir por X razón, incluso incluida la ignorancia, quisiera impedir mi hipotética posesión, estaría violando la Constitución y cometiendo un delito. Obviamente habría un problema de tipo político, pero como el que hay en Venezuela, etcétera. Pero, digamos, desde el punto de vista de la Constitución, hoy yo gozo de mis derechos políticos, solo que se necesita que el Estado colombiano lo reconozca y deje de actuar a través de funcionarios administrativos en la perspectiva de cercenarlos. Doctor Petro, para usted, ¿qué sectores políticos estarían impidiendo que usted sea candidato presidencial? Yo pienso que antes de mi caso existe, le llamo así, una costumbre que se ha vuelto norma, que se ha transferido a la norma de violar derechos humanos por parte del Estado colombiano. No solamente respecto al derecho de la vida, ustedes ya saben, muchos de mis debates tenían que ver con eso y mucha de la acción como abogado de quienes me acompañan pues han tenido que ver con eso, con la defensa del derecho a la vida cercenado por el mismo Estado, el paramilitarismo, etc. Pero poco se había discutido alrededor de los derechos políticos, que son también derechos humanos. Obviamente pues el derecho a la vida tiene unas circunstancias éticas fundamentales, pero los derechos políticos tienen ese mismo estatus jurídico. Si se violan derechos políticos, se violan derechos humanos. Y desde antes de mi caso, solo cito el de Piedad Córdoba, que es anterior, el caso de Piedad Córdoba es igual, digamos. Una ciudadana electa popularmente, le quitan su derecho político a ser senadora por un funcionario administrativo. Incluso cuando la decisión judicial le es favorable, porque ella tenía un proceso penal paralelo, ¿cierto?, en la Corte Suprema. La Corte Suprema dice que ella no es culpable. Entonces, lo que han hecho con Piedad Córdoba es una violación flagrante de la Convención Americana y de la Constitución de Colombia, no reconocido por el Estado. Porque diversos funcionarios de las diversas ramas, incluidos magistrados, han querido perpetuar, bueno, eso ha variado un poco, pero durante muchos años le quitaron con sus decisiones sus derechos políticos de manera arbitraria, porque la Convención Americana no permitía, dado que no había una sentencia judicial contra ella, de tipo penal, que le quitaran sus derechos políticos. Y así como ella, ustedes podrán tener un largo rosario
para ponerme en los términos de Ordóñez, O sea, de funcionarios, hombres y mujeres, de gentes que les han quitado sus derechos políticos sin que medien ningún tipo de decisión judicial. en ese sentido, hasta su fórmula vicepresidencial podría ser ella. Lo electoral lo hablamos el año entrante. Para los señores abogados, ¿cuál es el nombre de la demanda ante la comisión? El nombre y el número. El número y el... Sí, El número es, el caso 1742 Y no tiene... 1742-13, o sea, el número 1742 del año 2013, ese es el caso. Y este informe de admisibilidad es el informe número 6060/16. Por eso, pero tiene un nombre... Gustavo Petro Urrego contra Colombia. Pero aquí dice Colombia. Tengan en cuenta que el gobierno puede aceptar, una vez está admitido este caso, puede buscar una solución amistosa, eso está prevista en la convención, y admitir que va a modificar la ley y va a presentar un proyecto de ley y va a lograr que el Código Disciplinario Único y todas las otras normas que regulan lo de la Contraloría, etcétera, que no haya ninguna norma que permita a un funcionario administrativo inhabilitar a ninguna ciudadano o ciudadana colombiana, Sí. que los puede investigar disciplinariamente y fiscalmente, pero no inhabilitarlos para el ejercicio de derechos políticos. Sí, entendido, o sea, no hay que esperar, si el Estado ya la acepta, no hay que esperar el trámite ese. No hay que esperar. Que sería lo- Y llamaríamos al Estado que lo hiciera, porque eso le conviene al pueblo colombiano, le conviene al proceso de paz, le conviene a todo lo que está ocurriendo en esta coyuntura. Si se quiere, esto que se llama el trámite rápido, no sé por qué le pusieron fast track. Para que el pueblo no entendiera qué significa un tema tan importante que es la paz, pero esto que se llama el trámite rápido, digamos, con trámite rápido o sin trámite rápido, digamos, independientemente de esa discusión que se volvió intensa en los últimos días, el gobierno colombiano está obligado a implementar unos acuerdos que llaman los acuerdos de La Habana, ya, digamos, que en varios de esos textos, cuando ustedes lo lean detenidamente, dice que el gobierno colombiano respetará los tratados internacionales de derechos humanos, específicamente en aquellos, entre otros, que tienen que ver con derechos políticos. Es decir, se está refiriendo, entre otros, a la Convención Americana. Es decir, en esos acuerdos ya refrendados, el gobierno se compromete a respetar la Convención Americana. Entonces, el procedimiento de implementación legal, llámese trámite rápido o ordinario, debería ya contemplar la voluntad del gobierno de hacerle caso a la Comisión Interamericana y de allanarse a una solución amistosa, jurídicamente hablando. Estamos hablando de paz, estamos hablando del Premio Nobel, y modificar, presentado al Congreso, las normas que son violatorias de derechos humanos en Colombia respecto a los derechos políticos. Y nosotros públicamente, como representantes del ciudadano Gustavo Petro, le proponemos al gobierno que nos reunamos para buscar una solución amistosa. Ahora, ojo, el resarcimiento de mis derechos no nace de los acuerdos de la ONU, nace de la Convención Americana de 1972. Solo que los procedimientos de implementación de los acuerdos de La Habana bien podrían ser usados, como explícitamente lo firmó el presidente de la República, para derogar las normas violatorias de la Convención Americana. Sí, pero aprovechando acá el proceso de paz, toda esta polémica que se ha suscitado porque
los miembros de la FARC estuvieron en la biblioteca del Congreso, que no queda en el Congreso. ¿Qué nos puede decir de eso? Pues tener guerrilleros ya en trance, dejar de serlo en bibliotecas es excelente. Ojalá todos los congresistas se la pasaran en las bibliotecas. ¿Y qué opina que un guerrillero, un ex guerrillero, que usted conoce bien, haya sido el que haya denunciado? Pues hombre, decía Santos que la política es fluida, Dinámica, llamada. dinámica, y hay gente que piensa de una manera, después piensa de otra, ¿no? El problema es cuando se ha tenido responsabilidad sobre vidas humanas, que cambien de manera de pensar. Sí. Mucha gente, millones de personas lo hacen todos los días. Pero al tener responsabilidad sobre vidas humanas, digamos, se esperaría muchísima mayor coherencia en la persona, porque no solamente se trata de sí mismo, sino que en el transcurso de su vida tuvo que ver con decisiones que pusieron en juego vidas de otras personas. Como toda persona que tiene armas, pues tiene esa responsabilidad. Y sí, me parece una posición políticamente y profundamente irresponsable e incoherente. Una pregunta. Está pendiente en el Consejo de Estado un fallo de nulidad de restablecimiento del derecho sobre la sanción que impuso el Procurador de la Nación. ¿Cómo queda jurídicamente el ciudadano Petro en caso de que ese fallo sea en contra y no se haya fallado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues como lo ha explicado el ciudadano Petro, constitucionalmente él tiene derechos. Constitucionalmente la decisión del procurador viola la Constitución. Si el Consejo de Estado no lo reconoce, está en todo caso la posibilidad de que la Comisión o eventualmente la Corte, si el Estado no le hace caso a la Comisión inicialmente, eventualmente la Corte Interamericana lo diga. Pero yo creo que el Consejo de Estado tomará una decisión en derecho y que establecerá, anulará esa decisión. El punto es que anula esa decisión, pero no le quita las facultades al procurador o a los funcionarios administrativos que son contrarias a la Convención y por lo tanto contrarias a la Constitución. Y por eso este caso no solamente va contra la decisión del procurador, sino contra la posibilidad de que cualquier ciudadano o ciudadana de este país pueda ser inhabilitado por un funcionario administrativo y no por un juez. Es decir, es en protección de los derechos de todas y todos, no solamente del ciudadano Petro, no solamente de la senadora Piedad Córdoba, no solamente de otros funcionarios, sino de todos los ciudadanos que pudieran ser víctimas de atropellos en sus derechos políticos por funcionarios administrativos. La admisibilidad es vinculante al Estado. ¿Cómo es ahí? La admisibilidad no. La admisibilidad lo que dice es que la Comisión abre un caso por violación de los derechos políticos, por violación del debido proceso, por violación de las garantías judiciales, por violación del principio del derecho a la igualdad. Y, en consecuencia, vamos a discutir sobre el fondo. En esta etapa, la Comisión se ofrece, como corresponde al reglamento, a la búsqueda de una solución amistosa. El gobierno tendrá que decir si acepta o no esa búsqueda de solución amistosa, pero la solución amistosa en el sistema interamericano no es una transacción. Parte de que el Estado reconozca la responsabilidad y lo que nos sentaríamos a ver es cómo se implementa esa solución amistosa. Es decir, la elaboración de un proyecto de ley que derogue las normas del Código Disciplinario Único y todas las demás normas que autorizan a funcionarios administrativos a restringir derechos políticos, que es lo que va en contra de la Convención Americana. Ahora, en esto, y ya para quienes quieran investigar más, desde un marco más amplio, la experiencia de mi caso, de lo que yo he vivido, me ha llevado a observar que en las cúpulas de la justicia colombiana siempre hay salvamentos de votos, siempre hay magistrados que coinciden conmigo, pero han sido minoritarios. No se acepta lo que se conoce como el derecho convencional.
apoyo tributario? No. El control de convencionalidad. El control de convencionalidad es precisamente mirar las normas y los casos de acuerdo a los tratados internacionales que son vigentes y que son parte de nuestra Constitución, por eso se llama así. Entonces, al ser parte de nuestra Constitución hay un enorme vacío que ha llevado a la impunidad, que ha llevado a violación de derechos humanos, y yo diría a la violencia. Al final, detrás de la violación de derechos humanos hay un hecho que se llama violencia, es decir, lo contrario de la paz. ¿Por qué, digamos, no se ha vuelto una realidad cotidiana el control de convencionalidad en Colombia? Es decir, mirar los casos y las normas acorde a los tratados internacionales. Yo pienso que en un principio, porque se pensaba que los tratados internacionales eran inocuos, ¿cierto? Por allá hace 3 décadas, 4 décadas, se pensaba que eran como saludos a la bandera, entonces firmar compromisos internacionales se volvía como el episodio de una foto, pensando que al interior del país no iba a tener consecuencias. Aprendido por Nicaragua. Bueno, entonces hay ya toda una experiencia que va mostrando, precisamente porque el mundo se ha globalizado, porque aparecen cada vez con más fuerza instituciones de regulación internacional, que los tratados internacionales deben ser tenidos en cuenta. En materias ambientales, no nos vamos a poner a hablar de eso ahora, pero obviamente en materias ambientales, ¿qué significa la COP21? Nosotros la firmamos, ¿eso qué significa en el terreno? No es un saludo a la bandera. En materia de derechos humanos y en materia de derechos políticos sucedió lo mismo, como si fueran saludos a la bandera inocuos en los procesos internos. Y se fueron expidiendo normas que han quedado ahí, van, digamos, a través de los años, cobran vigencias, acción real, que son contradictorias a los tratados internacionales, y la Corte Constitucional, que sería la primera llamada a ejercer el control de convencionalidad, no lo ha ejercido. Y se mezcló finalmente con la polarización política, ¿cierto? Un tema como el de Piedad Córdoba, que nada tiene que ver con mis pensamientos electorales para el año entrante. Un caso como el de Piedad Córdoba en tiempos del presidente Uribe, cuando el presidente Uribe casi que entra a controlar la Corte Constitucional, bloqueó completamente el desarrollo del control de convencionalidad económica. Y solo con la intención política, que no jurídica, de mantener a la senadora fuera del Congreso de la República y de la vida electoral. Ahora eso mismo se trató de trasladar hacia el alcalde Petro, ¿cierto? ¿Qué sectores políticos detrás? Entonces, tratando de utilizar la ausencia del control de convencionalidad para dañar las posibilidades políticas de una parte de la sociedad colombiana. Entonces, esto es para que lo investiguen, porque no solamente el presidente tiene hoy, yo digo, la obligación, y me gustaría llegar a una solución amistosa con él alrededor de este tema, de usar los mecanismos legales para quitar las normas contradictorias a la Convención Americana, sino que sería importante también que esta discusión llevara a la cúpula de la justicia hacia ejercer efectivamente el control de convencionalidad, que es un aspecto fundamental, yo diría casi que prioritario, en la implementación de la paz. Es que, miren ustedes, la convención explícitamente, en el artículo 2, dice que cuando un Estado es parte, se compromete a adecuar su legislación, su práctica, sus medidas administrativas a lo que dice la convención. Y eso obliga, como ha dicho Gustavo Petro, no solamente a los jueces, obliga al Ejecutivo, obliga a todo operador jurídico a revisar, así como tienen que revisar que no vaya contra la Constitución, tienen que revisar que no vaya contra la Convención. Y si va contra la Convención, deben aplicar la excepción
de inconstitucionalidad y preferir la convención a la norma contraria. La esperanza, bueno, esta es la última principal. La esperanza entonces es que el Estado no se desgaste yendo a la comisión, a la corte, etcétera, y pueda anticiparse mediante esta solución. Sí, la esperanza para el Estado. Para el Estado. Le estamos dando, se le da esa oportunidad al Estado de que rectifique, que se coloque en la legalidad. En este momento el Estado está en la ilegalidad, que se ponga en la legalidad. Es decir, que restablezca la legalidad que ha violado el mismo. No el presidente Santos, el Estado en su conjunto, que en este momento está en cabeza del presidente Santos. Perfecto. ¿Listo? Porque aparte de eso, ¿Ah? el tiempo de vigilancia, de las audiencias, Nos cuesta más. eso. Pero si quieren apelar, pueden hacerlo. Bueno, gracias, no suerte.